bajar y vamos a compartir. Ahí va. Bueno. Ahí vamos. Bueno. El delirium, digamos, la clase la pensamos más o menos en este orden para que todos vayan preparándose las diferentes partes que vamos a dar, ¿sí? En principio vamos a hablar de qué es el delirium, sobre su etiología, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, y al final vamos a compartir un paper sobre delirium y COVID que publicaron hace nada, una semana. Bien, ¿qué es el delirium? ¿Sí? Es importante poder entender que el delirium es un síndrome o una falla cerebral de inicio súbito y de curso fluctuante, que nada tiene que ver con el delirio, ¿sí? Psiquiátricamente hablando, es otra cosa, ¿sí? Es una alteración del nivel de la conciencia y con un gran deterioro de las funciones cognitivas. Uy, quiero pasar y no pasa. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Ahí va. Bueno, ahí va. ¿Qué incluye? Bueno, obviamente que los pacientes que sufren de delirium tienen un déficit atencional, tienen trastornos de memoria, están desorientados, tienen un pensamiento incoherente y desorganizado, y alteraciones de la percepción, ¿sí? Se los puede clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? El delirium hiperactivo, ¿sí? Y el delirium hipoactivo son los más predominantes, pero también puede haber una tercera opción que es el delirium mixto, es decir, el paciente fluctúa entre estar somnoliento a estar hiperactivo, ¿sí? Estar desorientado, temblores, excitación psicomotriz, por eso muchas veces cuando no existe la capacitación adecuada y a veces la cantidad de profesionales adecuados, la tendencia es a contenerlos físicamente a estos pacientes, lo que genera muchas veces más delirio, ¿sí? Bueno, ahí va. Bien, la etiología se divide en dos grandes factores. Están los factores predisponentes, es decir, pacientes con edad avanzada, con deterioro cognitivo, con cuestiones sensoriales, de privaciones sensoriales y funcionales, pacientes con trastornos de ingesta, de ánimo, con antecedentes previos de delirium, y aquellos pacientes que tienen una dependencia del alcohol o de fármacos, bueno, se supone que están más predispuestos. Pero también aparecen estos factores precipitantes que están ligados a las intervenciones, ¿sí? Que tienen que ver con la demasía administración de fármacos o la polifarmacia, enfermedades neurológicas, patologías, factores ambientales. Este punto es fundamental y creo que es en el que nosotros más vamos a poder facilitar que esto no suceda o tratar de que suceda lo menos posible, y trastornos del sueño-vigilia, ¿sí? Que muchas veces en las terapias los pacientes están como en trance, ¿no? Como si estuvieran en un aeropuerto, no saben si es de día, si es de noche, qué día es, porque bueno, muchas veces hasta en las instituciones el área de terapia es un área sin ventanas, sin iluminación, entonces bueno, los pacientes están constantemente con las luces prendidas, el cambio de profesionales hace que todo el tiempo haya gente en movimiento, bueno, y todas estas cosas desencadenan la aparición de delirio, ¿sí? ¡Ajo! Bien. Se produce a nivel cortical y subcortical. Bueno, obviamente que... Karina, se pierde un poco, Karina, se Sí. pierde un poco el sonido. ¿Mío? Se Uy, te pierde el sonido. uy. Sí. ¿A todos les pasa? ¿A todos les pasa eso? Yo no estoy viendo el chat, así que díganlo porque no veo. No. Se escucha bien ahora, el tema es que se superpuso con un micrófono abierto. Entonces les vamos a pedir a todos los que están que por favor silencien el micrófono, así podemos, ahí va. Bueno, hay gente esperando para entrar. Vamos de paso a admitir a todos y ahí está. Bueno, volvemos entonces. Ahí está.
les vamos a pedir a los que están ingresando que por favor silencien su micrófono. Ahí está, lo hacen todos. Ya todo el mundo ya sabe. Bueno, volvemos entonces. Bien. Los riesgos y complicaciones asociadas, ¿sí? Estábamos ahí. Obviamente que hay un aumento en la mortalidad y en la morbilidad. Los pacientes con delirium, obviamente que prolongan su estadía hospitalaria, aumenta la duración de la ventilación mecánica, obviamente que tienen un deterioro funcional y cognitivo, y por lo general cuando el delirium solamente se lo asiste desde lo farmacológico, esto se profundiza. Hoy también hay un riesgo de desarrollar demencia, necesitan rehabilitación y cuidados crónicos, se deteriora su calidad de vida y obviamente aumentan los costos en cuanto a la internación, ¿no es cierto? Bien, para tratarlo están las medidas farmacológicas y obviamente las no farmacológicas, que es un poco a lo que nosotros tenemos que trabajar. Bueno, un poco para hablar lo que es de la epidemiología, vemos que en UTI es común verlo a los pacientes con delirio, sobre todo en los pacientes enfermos críticos que no reciben ventilación mecánica, un 31,8% presentan delirio. Aquellos que no requirieron ventilación mecánica y fueron pacientes postquirúrgicos, el 9,2% también presentó delirio. Y los pacientes oncológicos con ventilación mecánica aumentó mucho más lo que es la incidencia de delirio, en un 91%. Podemos adelantar una más, Cari. Ahí. Bueno, con respecto a la duración del delirio, puede llegar a durar entre 2 y 7 días, y algunos estudios muestran que están presentes inclusive semanas de duración. En este gráfico le damos, Cari, un clic más. En este gráfico lo que intenta mostrar es que a mayor gravedad de la enfermedad y mayor vulnerabilidad del paciente, obviamente pasamos de un paciente que no tiene delirio a un paciente con delirio. Esto se ve muy comúnmente en lo que es la terapia, ¿sí? ¿Cómo se lo evalúa? Es un test rápido que se creó en el 2001 con el fin de que se pueda diagnosticar a los pacientes que entren en terapia intensiva, y no demora más de 2 minutos, ¿sí? En la siguiente diapositiva lo que le voy a mostrar es la evaluación del RAS, para qué sirve, cómo evaluar y la escala. Es importante saber esto porque con respecto a esta escala, nosotros vamos a saber en qué momento evaluar el delirio, ¿sí? Bueno, lo que vemos acá es la escala a la izquierda, y tiene un puntaje que va desde el -5 al +4. El -5 es la sedación más profunda y el +4 es cuando el paciente está combativo, ansioso, violento, como muestra en la imagen. Y el 0 sería nuestro ideal, que es lo que estamos ahora nosotros, estamos alerta y tranquilos. ¿Cómo evaluamos? Como dice acá en la imagen, los -1, -2 y -3 se da ante un estímulo auditivo, ¿sí? Llamándolo por su nombre o pidiéndole que responda a través de la voz. Y los grados más debajo de esto, de los -4 y los -5, se le suma a esto un estímulo táctil del paciente, como también puede ser un estímulo sobre el esternón, o agarrar la mano y moverle la mano para que se despierte. Y vemos, ¿sí? ¿Qué pasa? En el RAS -1, como dice ahí, el paciente va a estar somnoliento. ¿Qué pasa? Nosotros lo llamamos y vemos que el paciente responde, se queda despierto más de 10 segundos. En el RAS -2 vemos que el paciente va a tener, como dice ahí, una sedación ligera, y ya va a estar más dormido. Nosotros le llamamos por la voz y queda despierto solamente hasta 10 segundos. Y en la sedación, como dice moderada, el RAS -3, el paciente lo llamamos por la voz, pero directamente no dirige la mirada, ¿sí? Se despierta, abre los ojos, mantiene los ojos abiertos, pero llega un momento que no te fija a dónde está, a quién está llamando.
Y en la sedación más profunda, el -4, solamente reacciona ante estímulos táctiles, y la sedación -5, obviamente, no responde ante estímulos táctiles. Obviamente, para arriba, cuanto más ansioso está, es lo que nosotros debemos evitar, ¿sí? Seguimos uno más. Sí, lo que quiero aclarar es que esta escala está pensada, ¿sí?, para la administración de sedantes, ¿sí? Está inserta dentro de la escala de Kamikou, que es la que vamos a ver ahora, pero fue desarrollada para, en función de cómo está el paciente, ver si se lo seda más o menos, ¿sí? Bien, ahora vendría la escala Kamikou. Sí, es verdad. Muchas gracias, Cari, por aclarar eso, porque se me había olvidado verdaderamente, y es muy importante. Constantemente se está evaluando el paciente en términos de RAS. Claro, nosotros a los pacientes nuestros los vamos a ver posiblemente que oscilen entre -3 y +4, ¿sí? Por lo general, cuando pasan a la sala nuestra, ya van a estar con una sedación ligera o no van a tener sedación, pero van a estar en un estado de tranquilidad tal que a veces esto puede dar cuenta de un delirium hipoactivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que manejemos esta escala para que cuando en la otra escala nos pidan puntuar la RAS, sepamos, bueno, cómo puntuarla, ¿sí? Bien. Con respecto a la evaluación del Kamikou, es importante cumplir con 4 criterios, como dice ahí. Cambios en el estado de conciencia o RAS que tenga el paciente, cuando el paciente presente inatención. Luego de eso va a tener que evaluarse el nivel de conciencia que tiene el paciente, y los pensamientos desorganizados. Son 4 puntos, ¿sí?, en ese orden. Bien. Esos 4 puntos se dividen obviamente en criterio 1, ¿sí?, criterio 2, criterio 3 y criterio 4. Cuando se cumple el criterio 1 más el criterio 2 y el 3 o el 4, se puede decir que el delirio va a estar presente en ese paciente. Acá vemos la escala de Kamikou, que es el método para evaluar los estados de confusión del paciente y de delirio, y vemos que están los mismos criterios, ¿sí? Cambio agudo fluctuante en el estado de la conciencia del paciente, mental del paciente, y se ve si el paciente presenta un cambio agudo con respecto a lo basal en las últimas 24 horas. Si el paciente presenta eso, pasamos al segundo criterio, y se le pide una serie de cuestiones, que es, por ejemplo, que el paciente abra los ojos, los cierre, saque la lengua o nos apriete la mano. Si él puede cumplir con esos criterios, se pasa a pedirle que nos apriete la mano cuando le pedimos, cuando deletreamos estas letras que muestran acá. No es necesario que, lo que dice acá es Casablanca, no es necesario que sea Casablanca, sino que son 3 vocales y 4 consonantes. Se le puede ir alternando para que... Sí, hay otros test que dicen, hay otros test que dicen abaratarán, hay un montón de, digamos, con que tengamos la letra A intercalada con consonantes, alcanza. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente tiene más de 2 errores, es decir, que aprieta la mano cuando no es la letra A, ¿sí?, o no aprieta cuando decimos la letra A, eso se cuenta como un error, pasamos a evaluar al tercer criterio, ¿sí? Ya sabemos que si tenemos el criterio 1 y el criterio 2, ya si tiene el tercero o el cuarto, podemos decir que el paciente tenga delirio, ¿sí? Esto es muy importante. El paciente hasta acá llegó con un estado de nivel de conciencia que tendría que estar en un RAS igual a 0, ¿sí? Alerta y tranquilo, como dice ahí, para seguir continuando. Si el paciente, como dice acá a la derecha, si el paciente presenta RAS distinto de 0, ya es delirio presente, ¿sí? O sea, si el paciente, estamos hablándole y el paciente se duerme, ya es delirio presente, hay que ir por ese camino, como muestra ahí en rojo.
Si el paciente tiene un RAS igual a 0, se sigue preguntando, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a preguntar? Preguntas sobre si las piedras flotan en el agua, si hay peces en el mar, si 1 kilo pesa más que 2 kilos, y si los martillos sirven para poner clavos. Estas son preguntas, vamos a decirlo así, 2 para sí y 2 para no, ¿sí? Intercaladas, ¿sí? Las piedras flotan en el agua, le decís sí, bueno, un error, ¿sí? Si el paciente dice, ¿hay peces en el mar? No, obviamente otro error. Ya tenemos de 0 a 1 error, ya dijimos que es, perdón, más de un error ya sabemos que es delirio presente. ¿Se comprende hasta acá? Quiero verlo en el chat. Vamos a mandar en el chat la escala para que todos la tengan, ¿sí? Y la puedan tener en sus teléfonos y nada. Yo la tengo impresa y plastificada, pero cada uno, después si quiere se la imprime, hasta podemos, si quieren, pegarla en las habitaciones y tenerla ya puesta ahí para todos manejarla. Perfecto. Bueno. Bien, una cosa para aclarar acá es que para evaluar el CAMICU es que el paciente tiene que estar entre RAS, entre -3 y obviamente y 0, ¿sí? No se puede evaluar a un paciente con un RAS de -4, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que estar empezando a despertarse. No sé si tenés algo que agregar, Cari, acá de esto. Sí, en realidad, pero, bueno. Para atrás, para atrás. Y quiero ir para atrás, va para adelante. Para otro lado. Bueno, ahí va. Sí, lo que quiero decir es eso, que tenemos que ir paso a paso, y que muchas veces, bueno, tenemos que tratar de que el paciente comprenda lo que les decimos y decirlo 2 veces, pero claramente cuando ya el criterio 1, 2 y ya tiene un RAS bajo, ya ni seguimos porque ya damos por sentado que hay delirium. Y como decíamos antes, el delirium se puede presentar en un paciente que esté somnoliento y agitado, que presente agitación, que no entienda lo que le decimos, o que tenga, hoy por ejemplo el paciente de hoy tenía soliloquios, digamos, hablaba solo, estaba como totalmente desorientado, pero también nos puede pasar que sea un paciente que esté con los ojos abiertos y totalmente desconectado, ¿sí? Que ahí presentaría un delirium hipoactivo, que es el más peligroso, porque a veces lo que dicen todos es que, bueno, el hiperactivo es el que se seda, ¿no? Es el que rápidamente los médicos lo sedan, porque es el molesto, es el paciente que llama la atención. Pero el hipoactivo es ese paciente tranquilito, que no molesta, que no pide nada, y quién sabe, está absolutamente transitando delirium, pero bueno, como no molesta, nadie se acerca, nadie trabaja con él, y bueno, los efectos del delirium son terribles, como vimos antes. Así que bueno, hay que estar alertas a las 2 presentaciones, tanto aquel que está agitado como aquel que está súper tranquilo, tampoco es normal, ¿sí? Bueno, bien, ¿cómo tratar el delirium? Bueno, lo que en el año 2016 se desarrolla este concepto que los que trabajan en el área crítica lo deben conocer, que es el concepto ICASH, que está ligado a, bueno, la situación por la que atraviesa un paciente crítico, ¿sí? Como verán ahí, hubo un cambio de paradigma en cuanto a la administración de fármacos y se pasó de una pseudoanalgesia a una analgosedación. No solamente por cuestiones económicas, sino también precisamente centrados en el delirium, porque muchas veces cuando se lo sedaba, se trataba más, primero, sedar al paciente antes que el dolor, esto provocaba una sobreingesta de fármacos y una presencia de delirium bastante importante. Entonces se empezó a pensar que primero había que bajar el dolor del paciente, y así empezaron a estar los pacientes más despiertos, y el delirium se empezó a ver, ¿sí? Es más, hace 2 años en el Congreso Argentino de Terapia Intensiva estuvieron médicos noruegos, y en Noruega ya casi ni se seda, digamos, porque tienen una relación de un paciente, un enfermero, ¿no? Pero, digamos, la tendencia es a no sedar.
Ahora con el COVID, bueno, todo se fue para atrás, ¿no? Es como que retrocedimos otra vez 20 años y volvimos a las terapias de hace 20 años, pero lo que se decía hasta antes del COVID era precisamente lo malo de la sedación, ¿sí? Cuando no era necesaria. Entonces, bueno, se prioriza el dolor, después se trabaja la ansiedad, la agitación, el delirium y la inmovilidad. Esos son como los puntos más importantes a tener en cuenta. Entonces, como ven ahí, se habla de primero la analgesia, después la sedación por objetivos, digamos, ¿sí? Eh, y poder trabajar algunos aspectos que antes no estaban y que esto posibilitó, por ejemplo, que entrara y participara la familia, que se empezaran a abrir las terapias y la participación de la familia empezara a aparecer, también se empezaran a trabajar aspectos en relación al cuidado del medio ambiente, del ambiente del paciente, la inclusión del familiar, el trabajo con la movilización, la estimulación, y todo de una manera temprana, la implementación temprana de todas estas cuestiones que van a facilitar y favorecer la disminución del delirio, ¿sí? A partir de haberse armado de este... Cari, Sí, sí, Enzo. Cari, hay gente afuera, digamos. Hay gente afuera esperando para entrar. ¿Será que la podés aceptar? Sí, ahí voy. Ahí está. Ahí va, ahí va. Disculpa que te interrumpa. No, está bien, chicos, sí. Está buenísimo. Cuanto más mejor. Bueno, vamos acá. Entonces, estaba el concepto cash, la forma de desarrollar ese concepto se transformó en el bundle ABCDF, que lo desarrolló el doctor Wesley, que es un poco hoy por hoy el pope en cuanto a delirium. Yo después les voy a pasar páginas para conectarnos y para aprender un poquito más sobre eso. El equipo de Wesley es el que más trabaja en esto, es el que creó la escala Kamiku, digamos, ahí están todos los capos en ese tema. Bueno, y como verán, la forma de desarrollar este concepto se transformó en un bundle, en un paquete de medidas que se llama ABCDEF, ¿sí? Y como ven ahí, cada letra significa una acción. La letra D tiene que ver con evaluar y tratar el delirio. Como verán, el tema del delirium es fundamental en el área crítica, ¿sí? No es algo que está pasando ahora por el COVID, sino que es algo con lo que se viene trabajando previo desde hace muchos años y se tiene muy en cuenta, ¿sí? Sobre todo por los efectos posteriores, cómo sale el paciente de una terapia y cuáles son los efectos post-terapia intensiva o el síndrome post-terapia intensiva, que en gran parte está ligado a la presencia de delirium durante la internación de un paciente en terapia. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas para prevenir y tratar el delirium? Y ahí es donde todos nosotros tenemos un mundo para desarrollar y un montón de cosas para hacer. Imagino que cada uno desde su disciplina estará pensando, ¿sí? Pero en definitiva, todos podemos participar y favorecer la disminución del delirio, ¿sí? Como verán ahí, cada área tiene cosas para ofrecer. La contención física es algo que lamentablemente aún hoy sucede, ¿no? Pero ya la contención física en sí misma es un elemento que genera delirium, ¿sí? Un paciente que se despierta y está desorientado y está atado, bueno, lo que más va a generar eso es que el paciente se agite, se ponga más nervioso, haya más ansiedad y haya más desorientación. Entonces, bueno, la idea es, cuando lo atendemos, si podemos, está contenido, podemos descontenerlo, aunque sea hace tiempo, es importante poderlo hacer. Bueno, el tema del respetar el sueño y vigilia, también, hoy, por ejemplo, a nosotros nos pasó en el hospital que empezamos a entrar a las habitaciones y algunas habitaciones tenían las ventanas cerradas, no los vidrios, sino las persianas. Entonces no se sabía si era de día, si era de noche. Bueno, lo primero que hicimos con banda fue abrir y que entrara luz, ¿no? Que el paciente viera que es de día, poder trabajar la orientación temporal con los pacientes, ¿sí? Muchas veces cuando los pacientes están internados, por no decir siempre, si usaban anteojos se los quitan, si usaban audífonos se los quitan, y muchas veces el paciente está desorientado porque no nos ve,
¿sí? Porque realmente no nos ve, porque necesita lentes. Entonces, bueno, tratar de ver si podemos conseguir que la familia los traiga, que tenga esos elementos básicos que cualquiera de nosotros que no podemos ver, imagínense, nos sacan los lentes, yo realmente tengo delirium todo el día si me sacan los lentes. Bueno, así un montón de otras cosas, pequeñas cosas que si nosotros logramos hacerlas, vamos a favorecer que descienda el delirio, ¿sí? Y los últimos puntos, que creo que son los que más están ahí marcados, son los que más a todos nosotros nos engloban, que tienen que ver con la movilización precoz, con la estimulación cognitiva y ambiental, en donde, bueno, todos podemos favorecer y trabajar para eso, ¿sí? Obviamente una adecuada analgesia en cuanto a lo farmacológico, y los elementos de reorientación, digamos, poder poner calendarios adentro de las habitaciones, que el paciente sepa qué hora es, poder ver si pudiéramos poner relojes, todas esas pequeñas cosas, bueno, favorecen un montón que el paciente se oriente y baje el delirio. Para finalizar, quiero compartir con ustedes este paper que salió hace nada. Esta es una investigación que se hizo durante el mes de mayo de este año, la publicaron italianos, bueno, en donde claramente habla de una preponderancia importante de delirium, pero no solamente de delirium, sino de delirium asociado a fallas también neurológicas, ¿sí? Pacientes que presentan síntomas neurológicos con el riesgo de secuelas a largo plazo, que es muy preocupante, ¿no? Ligado a pacientes con COVID, digamos. Esto es bien específico, de delirium y COVID. Después yo les voy a pasar el paper para que todos lo tengan, lo puedan leer, y puedan sacar sus propias conclusiones, pero bueno, esta es la conclusión del paper, que yo la traduje, no sé si estoy diciendo bien, y la puse aquí para que todo el mundo lo pueda ir leyendo, pero bueno, como verán, lo que más se señala es que una adecuada atención post-terapia intensiva, que incluya rehabilitación respiratoria y neurológica, bueno, van a ser los que favorezcan trabajar con este tipo de pacientes. Entonces creo que de alguna manera no solo lamentablemente muestra algo que está pasando y que no se puede modificar, porque la sedación y la sobresedación con este tipo de pacientes va a seguir existiendo, pero sí, lo que sí podemos ver acá es que vamos por buen camino, digamos, que la creación de estas salas de las que formamos todos parte, bueno, van de la mano de lo que la ciencia recomienda y de lo que se espera que podamos hacer los profesionales en relación a estos pacientes. Así que bueno, creo que tenemos por delante un montón de cosas para hacer y que nos vamos a encontrar con este tipo de pacientes, ¿no? Con muchas fallas neurológicas, que es lo preocupante. Por eso es tan importante la estimulación y la rehabilitación cognitiva, y todo el trabajo que todos vamos a poder hacer, cada uno desde su especificidad. Bien, voy a dejar de compartir, porque ahora venía la parte de conclusiones, y creo que con eso dijimos, no, la conclusión, que trabajen otros, no vale, todos nosotros no. Así que vamos a hacerla entre todos, no sé, ¿qué les parece? Creo que podemos abrir los micrófonos y charlar y cada uno decir lo que quiera. Yo les voy a mandar a todos después el paper, les voy a mandar un texto sobre delirium y las escalas. Karina, me gustaría que nos compartas, porque no en todos los hospitales hay una musicoterapeuta como vos trabajando con estos pacientes. Si nos podés compartir un poco tu experiencia de cómo trabajás con ellos. Bien, bueno. Martín siempre me hace hablar de... Bueno, como habrán visto, gran parte de la dificultad que presentan los pacientes con delirium tiene que ver con la desorientación, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago es evaluarlos, ¿sí? Y siempre a todos les tomo la Kamiku, yo tomo una variación de esta Kamiku que les presentamos hoy, que marca cierto puntaje interno, ¿sí? Hoy quisimos compartir más la general con Enzo, pero bueno, yo uso otra que da un puntaje y hasta nos dice, bueno, si hay un delirium leve, moderado o severo, ¿sí? Entonces, bueno, yo suelo tomar eso,
después de eso, en función de lo que me dé, lo primero que hago es trabajar con el paciente tratando de orientarlo, ¿sí? Si el delirium es hiperactivo, por lo general, las experiencias musicales que yo voy a hacer con ese paciente tienen que ver con sedarlo de forma no farmacológica. Entonces, por lo general, cuando el delirium es hiperactivo, el paciente está excitado, habla fuerte, o se quiere quitar la sujeción, por lo general estaba en esos estados. A veces los enfermeros nos llamaban cuando eso sucedía. Bueno, lo que yo hago es una técnica que tiene que ver con, se llama entrainment, que tiene que ver con, bueno, una repetición de melodías que hace que el paciente empiece a, cuando la empieza a escuchar, bueno, lo que yo busco es que esa música que hago empatice con su respiración, y lo que hago es tratar de bajar el nivel de musical y tratar de que su respiración también descienda. Entonces, en la medida que va descendiendo, se va calmando. A veces, el paciente está así y no quiere saber nada, se pone peor. Entonces, a veces arranco simplemente usando mi voz, ¿sí? Porque muchas veces estos pacientes, cuando los sobreestimulamos y están en un delirium hiperactivo, es peor, se ponen peor, porque claro, no entienden, y nosotros les proponemos cosas más difíciles todavía, que es que su cerebro decodifique muchos estímulos. O sea, muchas veces yo trabajo solo con mi voz, ¿sí? Cuando veo que puedo agregar otros instrumentos, por lo general uso mi guitarra, ¿sí? Y cuando veo que con mi voz y mi guitarra no funcionan, a veces uso música editada, es decir, utilizo canciones que yo supongo que el paciente conoce, estilos musicales y todo eso. Eso lo hago con los hiperactivos. Con los hipoactivos, que son estos que no se mueven, lo que trato es precisamente de hacer el efecto contrario, ¿sí? Es tratar de movilizarlos. Entonces, muchas veces la música que a ellos les gusta, en vez de partir por la voz, parto por la música que a ellos les gusta, ¿no? Entonces trato de acercarles estímulos sonoros que sean significativos, que muchas veces hacen que su cerebro empiece a activarse, que empiecen a conectar porque aparezca un estímulo que reconocen, y a partir de ahí, bueno, cambia su tonicidad, cambia su estado de alerta, y yo puedo empezar a interactuar con esos pacientes. Y lo que busco con esos pacientes, una vez que conectan, es que se movilicen. Entonces, por lo general les doy un instrumento y terminamos haciendo una improvisación musical, como la llamamos en musicoterapia, en donde el paciente activamente puede empezar a movilizarse y a movilizarse también internamente en cuanto a lo cerebral, a las cuestiones más neuroanatómicas, pero entonces cuando es hiper no puedo hacer música con los pacientes, la hago yo, y cuando es hipo, mi intención es llevarlo. Y muchas veces se logra, yo al finalizar las sesiones siempre les vuelvo a tomar la escala, y por lo general siempre el impacto es positivo, digamos, siempre se desciende el delirium, ¿sí? Yo tengo una planilla en donde pongo el antes y el después, y por lo general esto sucede, ¿sí? Nunca pasó que estaban peor, ¿sí? Karina, ¿y cuánto perdura esa diferencia que lograste? Bueno, ese es el punto, digamos. Cuando uno a estos pacientes los vuelve a dejar desconectados un tiempo largo, obviamente que el delirium reaparece, porque como vimos al principio, el delirium es fluctuante, ¿sí? Entonces puede aparecer y desaparecer, ¿sí? Constantemente. Por eso lo importante de estimularlos a estos pacientes, de tener una estimulación continuada, no sobrecargarlos, pero sí de tener una estimulación continuada, porque cuanto más tiempo estén conectados, cuanto más tiempo estén estimulados, bueno, menos presencia de delirium va a haber, pero bueno, es imposible todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo, a veces, yo el otro día pensaba, digo, bueno, le vamos a dar mucha estimulación, ¿no? Y me parecía, digo, buenísimo, porque ¿qué es eso que va a hacer? Que a la noche duerman, porque muchas veces estos pacientes tienen cambiado el sueño y a la noche están súper despiertos y no duermen, ¿sí? Bueno, a mí me parece que va a ser positivo que les demos toda esta cantidad de estímulos durante el día, porque eso va a hacer que a la noche estén cansados y descansen, y puedan dormir. Hasta vamos a favorecer el sueño, ¿no? Es un poco la idea. Claro, tal cual. Yo si quieren me ofrezco un día, porque yo sé que para muchos es muy novedoso todo esto,
les doy una clase sobre todo lo que hacemos en musicoterapia en el área crítica, no tengo problema. Cuando ustedes quieran, tengo videos que puedo compartir, tengo un montón de cosas. Pero bueno, y si quieren les mando, les doy papers y cosas, porque hay mucha información. Pero bueno, espero que se haya entendido. Ahí estaba Enzo, que está haciendo así con la cabeza, porque lo bueno que tiene el hospital es que yo trabajo en terapia hace muchos años, entonces esto ya lo veníamos haciendo con Enzo y con otros kinesios, y bueno, es un poco continuar nuestro trabajo, así que él, muchas de las cosas que yo digo las vio en acción. Nada, para que, Bien. si querés decir algo, Encito. No, quería aportar que cuando tuve la experiencia de trabajar con vos, que veía al paciente y me quedaba parado a ver qué es lo que efecto hacía, digamos, y me impresionó ver el paciente estaba con una frecuencia cardíaca de 140 y pasó de 140 a 70, como que redujo la frecuencia cardíaca con un estímulo, digamos, como tranquilo, no sé cómo describirlo, porque no entiendo mucho de música, Bueno, pero sí Por ritmos. un estímulo tranquilo, y eso le ayudó a que el paciente baje su ansiedad y obviamente, ¿cómo se se dice? llama sedación no farmacológica, licenciado, eso. Eso, eso es muy interesante y bueno, esa fue la primera vez que me encontré. Después tuve la oportunidad también de estar en una actuación con Cari para ayudar a bajar la ansiedad, explicándole obviamente qué es lo que íbamos a hacer, y Cari ayudaba con una estrategia, digamos, de musicoterapia para evitar, digamos, la ansiedad del paciente también. En el destete, Y en la el verdad es momento que del bien, destete. sí, 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 en la actuación, el destete y la actuación, digamos, es cuando directamente se remueve el tubo orotraqueal. Eh, fue, fue una experiencia muy linda, digamos, en terapia intensiva. Y después, lo que es ALA, la verdad es que ayuda en lo que es la movilización, digamos, también del paciente. Nosotros le damos un estímulo que por ahí a veces es aburrido, o por ahí a veces es un estímulo corto, y bueno, otro estímulo le suma musicoterapia también. Sí, eso nosotros lo hacíamos, es verdad, cuando el paciente sale de la terapia y pasaba a clínica médica, porque no había una sala intermedia como la nuestra, muchas veces llegaba y había que trabajar un montón de todo lo que es todo lo que es movilización, y el paciente no quería caminar o no se quiere mover, y bueno, como usamos patrones rítmicos y usamos música que al paciente le gusta, bueno, esto de alguna manera motiva y hace que con esa misma música se mueva y sin música no. Entonces, bueno, ahí trabajábamos de forma conjunta. Hoy hicimos con banda un poquito también de trabajo. Bien. Maca, ¿qué nos podés aportar desde tu saber y entender? Hola a todos, soy Macarena. Creo que no puedo aportar mucho porque la verdad que Karina lo explicó súper bien. Creo que en lo único que haría énfasis es en la necesidad de la detección temprana del delirium por todos los trastornos cognitivos que conlleva el hecho de no detectarlo. Nosotros lo vemos después, por ejemplo, en la mortalidad, en la inserción laboral, en el empobrecimiento de vínculos sociales. Hay un montón de cuestiones que se dan y que realmente no se puede hacer un retroceso en eso y volver a armarlo, ¿sí? Eso dañado y hay cosas que no se pueden ver a unir, digamos. Creo que también está muy bueno. Me encantaría tener una musicoterapeuta conmigo, yo soy sincera. Me encantaría porque todo lo que dijiste me pareció hermoso. Hoy algo que hicimos con los pacientes fue un poco de esto, de que al principio nosotros llevamos nuestro celular y ahora cada una es Mariana, llevamos un parlantito y les vamos poniendo la música que a ellos les gusta y los hacemos mover y bailar, y hasta el más reticente vos ves cómo empieza a ser así con la mitad y los empezamos a enganchar con la música, de nuestra total inexperiencia acerca de lo que vos haces, y me parece buenísimo. Yo particularmente en la UTI trabajo mucho con las familias, me parece que es un gran pie para el paciente y son los que después recibir a ese paciente en su domicilio y tienen que estar enterados de todo lo que le puede pasar. Nosotros hacemos reuniones con familiares
Eh, Además, tenemos reuniones de duelo, pero bueno, eso es cuando el paciente no llegó a la mejor instancia, pero todo lo previo hacemos reuniones, les explicamos cómo puede llegar a irse de alta ese paciente, con qué déficits, con qué problemas, eh, y me parece que hay que trabajar mucho con ellos. Cada vez que les pedimos, por ejemplo, que el que puede, ¿no? Por supuesto, un reloj, porque muchas veces cuando se lo pasa a ver al paciente le dice, bueno, decime qué día es, 20 de mayo, no, y te vas. Y no, lo que tenés que hacer es quedarte, decirle, bueno, fíjate afuera, ¿qué pensás que hace? ¿Frío, calor? ¿Cómo te sentís vos? Por más que la siempre está un poquito más tematizada. Pero tratar de ubicarlo y de ubicarlo en tiempo y espacio, en persona, saber cómo se siente, cómo está él. Por más que no pueden hablar, cuando no pueden hablar, se utilizan unos comunicadores que tenemos con distintas emociones y con distintas partes del cuerpo, pero es como una forma de humanizarlo y de edificarlo para que se haga cargo de todo eso y pueda salir adelante mucho más rápido. Y me parece que Maca, está bueno. Sí, en este perdón, mes, hablé un montón. no, te hablaste perfecto, pero quiero ir un poco más. En este mes que llevamos en el Hospital Fernández, ¿cómo ves vos la evolución de los pacientes con respecto al delirium y la evolución que tienen en general? El delirio siempre va a estar porque en cuanto el paciente está a ARM, tiene algún antecedente, más la sedación, sobre todo pacientes que están muchísimo tiempo, delirium va a haber. O sea, eso lo doy por descontado. El tema es cuando ellos se negativizan nuestra terapia está entonces suben al sexto piso, ya ahí empieza Kine, Fo y psicología a trabajar con ellos. Entonces Kine los empieza a mover, Fono ve toda la parte de glutoria, vienen los Kine respiratorios, y nosotros empezamos a preguntar todas cuestiones para orientarlo, ¿no? ¿Dónde pensás que estamos? Los pacientes, de hecho, cuando, por ejemplo, no sé, es más, le decís que es agosto, el nivel de angustia que experimentan, es terrible, porque dicen, me di 2, 3 meses de mi vida y no lo puedo ver. Entonces tratamos de trabajar eso, hacemos videollamadas con las familias y eso realmente empieza a estimularlos porque hay que salir, los quieren ver, y creo que ese paso intermedio entre lo que es una terapia intensiva común y una sala, es que a veces al paciente se lo desteta muy rápido, ¿viste? Para que salga y no se infecte, se lo manda a una sala, y en ese intermedio se pierde todo este trabajo que nosotros hacemos tanto en el sexto piso como en el quinto, que es la paz de rehabilitación. Parece que en eso suma un montón. Bien, ¿alguien quiere aportar algo desde su experiencia con estos pacientes? Sí, Mariana. Mariana Valente es fonoaudióloga, está en este momento trabajando en el Álvarez, pero ella tiene mucha experiencia en todo lo que es paciente internado en el Hospital Británico. Hola a todos. No, me pareció buenísima la charla y bueno, muy interesante la intervención de la musicoterapia. No tenía ninguna experiencia yo en relación a escuchar de esa información. Pero hubo algo que ella dijo que me hizo pensar. Nosotros muchas veces tenemos pacientes, bueno, desde trastornos del lenguaje con la afasia, que en este caso pueden no tener afasia por ACV o trastorno neurológico específico. El tema de la estimulación, muchas veces pasa que uno entra a la habitación y los pacientes tienen los televisores prendidos todo el día en programas como ser noticieros, con noticias que son espantosas, policiales, cosas. Y a veces esta cosa de pensar en estimular al paciente, que tiene que tener algún criterio de alguna manera, porque, bueno, primero que nosotros no podemos inhibirle los estímulos auditivos que reciben si está puesto el televisor todo el tiempo, y la información que perciben tampoco podemos saber qué escuchan y qué entienden de eso. En el caso que estén escuchando y entendiendo, bueno, estar recibiendo información. Pongo el ejemplo de los noticieros porque es una de las cosas que más me llama la atención siempre, y con lo cual yo digo, bueno, si el paciente va a tener un estímulo, a lo mejor hay otro tipo de programas que pueden tener que ver con música, o con documentales de animales, o con cosas de la naturaleza, o con cosas de viajes, que tengan que ver una asociación más con el placer y no con
noticias desgraciadas que se pasan todo el tiempo. Y la otra cosa puntual, ¿no? En el caso de los pacientes, bueno, yo lo asocio mucho con las afasias por el tema de mi profesión, con los pacientes con ACV, que cuando tienen, que no pueden inhibir el tema del lenguaje, la información también permanente se torna negativa, digamos, porque hay una permanente excitación en donde hay una información que no pueden decodificar del todo, o lo mismo el modo en el que uno se va a dirigir a ellos, que es aplicable para estos pacientes también, con frases cortas, con mensajes concisos, haciendo silencios, dándole el tiempo a que el paciente pueda elaborar algo de lo que recibió y poder elaborar una respuesta, porque muchas veces en el afán de hablar con él, o de hacerlo hablar, o de decirle cosas, uno le manda mucha información, y cuando el paciente está tratando de procesar lo primero que recibió, uno ya le volvió a hacer otra pregunta, o le cambió el tópico de la pregunta que le estaba haciendo, y eso tampoco permite organizar. Entonces, siempre, por ahí las recomendaciones son mensajes cortos, concisos, con pausa, con un habla lentificado, con el tiempo de espera, que ver si va a elaborar alguna respuesta. Si no la puede elaborar solo, sí tratar de inducirlo a ver qué es lo que quiere decir, ya sea por lo gestual o por alguna asociación, pero que aunque sea chiquito, siempre tratar de que se cierre algún tópico del tema que uno está tratando de hablar, ya sea o si del dolor, o del frío, o del calor, o de si se quiere sentar, o de si tiene hambre, o lo que sea. Órdenes muy simples, ¿no? Decirle, apriéteme la mano, no. Bueno, ¿cómo está? ¿Le gustaría? Le pido por favor que me apriete la mano. Ya ahí ya le complicamos la existencia. A veces Claro. pecar por menos es más, ¿no? Entonces, poderle decir eso, abra la boca por favor, cierre la boca o cierre los ojos, pero no darle toda una historia, porque eso favorece más a desorientarlos, es cierto. Los sobreestimulamos y se desorientan, ¿sí? Bien. Todo en Instagram. Ya se pasó la hora, bien rápido. Wow. Estuvo muy bueno. No quiero que nos podemos seguir hablando un montón y explayarnos, pero quiero que seamos un grupo bastante numeroso cada vez que nos reunamos, así que vamos a tratar de acotar los tiempos para que nadie se aburra y no quiera volver a estar. ¿Les parece? Sí. El miércoles que viene había hablado con Maca de la posibilidad que ella presente el MOCA, que también es un test sencillo, y para que nos explique a todos cómo se toma, qué significa y si da tiempo para hablar de algún otro test más. ¿Sí? La FONO, si quieren armar un Ateneo o una charla así, propónganlo y lo podemos hacer otro día. ¿Sí? Los quienes lo mismo, las trabajadoras sociales, nutrición. Esto es un espacio para que todos podamos crecer en el trabajo transdisciplinario, ¿de acuerdo? Y último aviso antes de cortar, y les cuento que estamos organizando para los pacientes que se van de alta de los hospitales. Se van de alta caminando, se van de alta deglutiendo, se van de alta con un CATS, con una independencia funcional muy buena, de independencia total a leve, pero quedan débiles y deben continuar su rehabilitación. Para eso estamos armando en los centros de atención primaria, en los CISAC y CEMAR, en algunos de ellos, grupos de rehabilitación de kinesiología, fonoaudiología, trabajo social, psicología, y en algunos hay terapia ocupacional. No hay musicoterapia, ahora después vamos a hablar. No te me desesperes, Karina. ¡Qué cosa, pero qué cosa! ¡Qué Eso es lo que se está armando. Pero les comento, porque por ahí ustedes, cuanto más podamos extender las redes, más beneficios para todos tenemos.
como en este momento los alumnos de las carreras no pueden hacer las prácticas obligatorias, hay una forma que es el voluntariado. Y estamos tratando de contactarnos con las universidades para que a través del voluntariado los alumnos avanzados de las distintas carreras que quieran puedan acceder a rotar por los ISAC y OSEMARC donde están estos dispositivos. Así que todos ustedes tienen mi teléfono o alguna forma de contactarse conmigo. Si tienen algún contacto de dirección de alguna universidad y ustedes pueden hacer este comentario, esta llegada, les agradeceré que lo hagan y que se pongan en contacto conmigo para desarrollar un poco más el voluntariado por las distintas áreas. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Así que si tienen alguna relación, si son docentes en las universidades, si tienen llegada a las direcciones de las carreras, coméntenlo por favor y pásenle mi número de teléfono para que se contacten conmigo y podamos ver la forma de articular estos voluntariados. ¿De acuerdo? Y muchas gracias Enzo, Karina, Enzo, por esta charla y esperemos que sea la primera de muchas para avanzar en este conocimiento de transdisciplina y poder ver y crecer más para la atención de los pacientes. Yo voy a armar un drive con la información de este Ateneo, con el paper y algunas cosas, para más fácil compartirlo desde ahí. ¿Les parece? Así todo el mundo tiene Perfecto. acceso y la escala y no sé qué, y bueno, cada uno lo lee, lo baja, lo... Pásamelo y se los paso por las distintas ARIP. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias a todos, gracias Martín, gracias a todos. Chao, hasta luego. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches.